Hola, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias por estarnos acompañando acá en este live in- de imprevisto, pero estamos aquí para platicar de un próximo curso que hemos estado ya posteando en redes y con muchísimo gusto vamos a platicar con José Tapan de su curso, de este que va a dar de psicopatología como construcción de la subjetividad, que además está basado en su libro, que ya lo hemos presentado anteriormente y que también ya lo hemos estado posteando por la página de Praxis. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, Luz. Pues buenas noches y bueno, buenas noches a todos aquellos que nos estén mirando. Si hay alguno por ahí, pues qué bueno. ¿Sí? Ya iremos viendo quiénes son los que nos estén acompañando en en este live que estamos haciendo hoy, en esta plática, en la que queremos que nos comentes respecto de este curso que hemos estado posteando. Ya tenemos algunas personas inscritas, que se va a llevar a cabo el 9, 10, 23 y 24 de julio, que tiene el título justamente de tu libro, La psicopatología como construcción de la subjetividad. A mí me gustaría, por favor, José, que nos comentaras cómo estás pensando estructurar este curso para que las personas que nos vean ahorita, que nos estén acompañando, y las personas que nos vean posteriormente, que estén viendo esta publicación, eh, pues revisen cómo es que va a estar y vean si están interesados en inscribirse al curso que vas a dar. Pues mira, te platico. La idea un poco parte de, de repensar, o yo diría revisitar el concepto de psicopatología, porque se ha desgastado mucho por los usos que ha tenido por parte de la psiquiatría, de la psicología, en donde a partir de una serie como de datos llamados clínicos, que son de carácter en general empírico, suponen que pueden dar cuenta de, digamos, de esto, de lo que pueden como clasificarlo en entidades nociográficas o nociológicas, en donde de alguna forma la gente cabe en esos recipientes previamente construidos, ¿no? Está el DSM-5, el Manual Diagnóstico Psiquiátrico 5, en donde entonces siguen esta serie de características y entonces me parece simpático. Hay un psiquiatra neoyorquino que dice que cada vez esos sistemas de diagnóstico, la psiquiatría y todo esto, parecen más ornitólogos. O sea, están con sus prismáticos viendo, dicen pecho amarillo, patas verdes, pico rojo, tiene cresta, cresta. Y entonces buscan en su catálogo y dice, es tal especie, ¿no? Como si los seres humanos tuviéramos que encontrar esas características para decir es tal especie. Y él se burlaba porque eso, desde luego, es una condición que deshumaniza, ¿no? Profundamente. Y en esa circunstancia, los seres humanos están como construidos como galletitas, ¿no? Estos moldes iguales. Entonces, cuando pensamos en una aproximación, digamos, a la psicopatología, pero desde las posiciones subjetivas, lo que estamos diciendo es que ya no son características de orden empírico, sino estos elementos estructurales, estos elementos que incluso es importante verlo así, se repiten de cultura en cultura, de sociedad en sociedad, de periodo de la historia a otro periodo de la historia. Entonces, o sea, para ponerlo de alguna forma, hay una serie de estructuraciones de la subjetividad entre los pigmeos que harán que los pigmeos pueda haber psicopatología dentro de los pigmeos. O sea, no se uniformiza por ser pigmeo. Y si nos fuéramos al siglo III antes de Cristo, nos daríamos cuenta que las posiciones subjetivas de aquellas personas también están colocados de maneras diferentes. Y esas diferentes maneras pueden ser llamadas de distintas formas. Nosotros le estamos poniendo neurosis, psicosis y perversión, ¿no? Eso significa, sí, solo sí, que pertenecen a familias de carácter lógico, que de alguna forma a partir de esta organización lógica, de esta lógica simbólica, ellos están posicionados en el mundo. Y lo que estamos diciendo es que esas formas de posicionamiento subjetivo de alguna forma están sumergidos en contextos sociales, culturales, históricos, familiares, y por lo tanto van a ser singulares. Cada uno va a ser distinto del otro.
pero las matrices de las operaciones, los principios de los ordenamientos lógicos se van a repetir en estas familias. Los neuróticos actuarán de una manera, los psicóticos de otra manera y los perversos de otra manera, aunque estas maneras vayan a ir siendo diferentes por sus circunstancias. Entonces, me parece esto importante porque sí es abrevar a una forma crítica de acercarnos a la psicopatología y de pensar en este sentido, en el sentido diacrónico y en el sentido sincrónico. Aquello que pertenece a los hombres de todas las épocas, de todas las culturas, y aquello que tiene que ver con características mexicanas, mujer, hombre, joven, niño, ¿no? Esas condiciones que varían. Me parece muy interesante esto que acabas de plantear de la deshumanización, porque pareciera ser que, o por lo menos a mí me parece, que muchos de los esfuerzos que se están haciendo cuando se pato, patologiza, Patologiza. ajá, cuando se patologiza las formas de estar desde la neurosis, desde la psicosis y desde la perversión, eh, pretendiera ir justamente hacia lo deshumanizado. Como que no nos damos cuenta que estas posibilidades de esta diferencia, de estar en esas formas de posicionamiento subjetivo de la neurosis, la psicosis y la perversión, son eso, diferentes formas de posicionamiento subjetivo, y más bien pareciera que nos empeñamos en estar tratando de clasificarnos y ponernos en cuadritos específicos que lo único que van provocando son posibilidades, no posibilidades, que lo único que van haciendo es deshumanizando y entonces justamente borrando la posibilidad de humanizarnos, de preguntarnos respecto de nuestra posición subjetiva en el mundo y de qué es lo que estamos haciendo con eso. Es que creo que no somos iguales y creo que esto es una cuestión muy importante. Somos distintos, o sea, no se trata de luchar por la igualdad, sino por la diferencia, la legitimidad de la diferencia. En ninguna de estas tres posiciones subjetivas es mejor una que otra. Simplemente ofrecen una serie de posibilidades distintas por la serie de matrices y operaciones simbólicas que cada una de ellas implica y que operan de manera inconsciente. Entonces, esta idea del humano como estándar es profundamente deshumanizante porque es todo un imaginario de lo que es lo correcto, lo sano, lo adecuado, y siempre son a partir de una serie de modas y circunstancias históricas y culturales, ¿no? Entonces siempre es como buscar un modelo en donde los seres humanos intenten caber, y entonces la clínica muchas veces se dirige pretendiendo que nosotros, digamos, las personas, quepamos en esos modelos, ¿no? Cuando, cuando, cuando lo importante es que no cabemos en esos modelos y que aún en la diferencia y con esta serie de cosas, pues tengamos claros de cuáles son nuestras posibilidades y límites. O sea, por eso no me parece incorrecto, no me parece malo, me parece simple y sencillamente que te da incluso Althusser decía que la libertad está en someterte a tu propio deseo. O sea, la libertad no es poder elegir cualquier cosa. Nadie puede elegir cualquier cosa, porque hay cosas que no son elegibles para mí. Hay cosas que si me toco el corazón no las puedo elegir, no me interesan. O sea, las podría hacer seguramente, pero hay cosas que me conciernen íntimamente. Entonces, de eso se trata. O sea, ese es el tema de la psicopatología, en donde lo humano, nada más para entenderlo claramente, es esencialmente patológico. O sea, si le quitáramos lo patológico a lo humano, tendríamos chimpancés, o sea, o bueno, algún homínido ahí sin cultura y sin nada, ¿no? O sea, lo que nos hace humanos es el patos, y el patos que también es traducido como la pasión, ¿no? Ujú. Sí, esto que se va fuera del código. Hoy platicaba con una persona y justamente lo que decía es que a mí me parece que hablando, por ejemplo, de los procesos evolutivos del ser humano, justamente lo que nos hace evolucionados es haber dejado ese tema de los códigos.
el que haya una Claro, forma diferente, la diferencia, justamente, el estarnos entendiendo distintos y que a pesar de que tengamos tres formas diferentes de posicionamiento subjetivo, estamos hablando de la neurosis, la psicosis y la perversión, nuestras formas singulares de estar aún en esas posiciones subjetivas también son diferentes. claro, claro, porque somos, o sea, por eso es importante, parte de este curso es precisamente eso, o sea, que se trata de ver, si el psicoanálisis pone mucho énfasis digamos, en lo exquisito de la singularidad, pero esa Ujú, singularidad exquisita tiene que ver con una serie de matrices y operaciones simbólicas que son repetidas en diferentes cosas, como un juego de ajedrez. Puede haber infinidad de juegos de ajedrez, pero las reglas y los principios y las operaciones que se juegan son los mismos, pero ujú. se puede jugar de diferentes maneras y cada uno puede generar un estilo. Así son las estructuras, o sea, habrá diferentes estilos y una serie de cosas en el juego combinatorio, en el uso de estos instrumentos, de estas herramientas, de estos principios de manera diferente, ¿no? Entonces, nada más sí, nosotros como psicoanalistas que creemos en que no se trata de algo volitivo, no se trata de hacer consciente lo inconsciente, no se trata de generar una clínica que vaya en la reeducación, no se trata de generar una clínica que esté en el campo, este, digamos, de la persuasión de las personas, porque sabemos que la conciencia no gobierna esos procesos son inconscientes. Entonces, si no nos dirigimos a los procesos inconscientes, si no estamos generando una praxis que esté de alguna forma orientada a esos principios, pues lo que estamos haciendo es como las consejerías y todas esas cosas que son modas que se repiten y tú puedes, y salen libros y de autoayuda y todo eso, siempre es desde el lado de la conciencia, ¿no? Y siempre fracasan porque son modas, ¿no? Porque no atienden al nervio del problema. Mm. Se podrían convertir como en una especie de plática de café. Sí, 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 sí. Por eso el psicoanálisis lo que sí pretende es esta parte el propio Freud lo plantaba de la vía de Porre y la vía de Libere, cuando habla en un texto sobre psicoterapia y está dando cuenta de Leonardo da Vinci. Lo que dice precisamente Freud es que el psicoanálisis es la vía de Libere. La vía de Porre es la vía de la pintura. Es la vía en donde hay un lienzo al que se le agrega la pintura y todo eso. Esa es la vía de la pedagogía. Hay que agregarles, hay que darles. Esa es la vía de la persuasión. Esa es la vía del convencimiento. Esa es la vía de o sea, de forzar a la persona a que de alguna forma cambie a partir de estos elementos que se le agregan. El psicoanálisis es como la escultura. El problema no está el problema está en todo lo que se ha agregado. Hay que quitar, ¿no? Mm. O sea, una vez quitando todo eso, atrás de tanto mármol estará el David de Miguel Ángel, esperando salir hasta que se le quite todo aquello que le sobra. No hay que agregarle, hay que quitarle las cosas, ¿no? El Claro. Moisés, el Moisés está ahí, nada más hay que liberarlo de tanta cosa que tiene encima, ¿no? Y para que el Moisés y para que el David y para que la piedad y todas esas esculturas maravillosas que surgen de una gran Un monolito. mármol, de un monolito de mármol puedan resurgir, de pronto es creo que importante escuchar al síntoma, que creo que muchísimas de las disciplinas como la psiquiatría, como la psicología, de pronto le hacen mucho feo al tema del síntoma. Se trata de anularlo, de que no se escuche, de que no se sienta, de que no se vea, pero ¿cómo hacer surgir estas grandes obras en medio de los monolitos que están ahí contenidas y el síntoma no puede dar cuenta de ello? Es que es exactamente, por ejemplo, esa perspectiva es exactamente lo que el psicoanálisis hace diferencia con otras prácticas, sí. O sea, por ejemplo, ¿qué es un síntoma? O sea, para un psiquiatra, para un psicólogo, para un psicoterapeuta, una persona que llega con problemas, esos problemas son síntomas. Y para el psicoanálisis no. Síntoma viene de la etimología sintonía y que semejanza. Entonces, ¿habrá síntoma? Sí, solo sí,
hay en el proceso analítico, en todo eso, una forma de que la persona pueda darse cuenta que eso es algo que tiene entrañado, que le duele, que lo lastima, que le estorba, pero a partir de él, no de que eso aparezca en un diccionario o en un manual de operaciones de que esto es un síntoma. Y entonces, desde ese momento, entendemos que el síntoma es como una especie de carta, ¿no? Está diciendo una serie de cosas que la persona que está padeciendo sus síntomas no ha querido leer, ¿no? Entonces está tropezando con toda esa serie de cosas. Hay una insistencia de los síntomas porque los síntomas están cumpliendo una encomienda, están cumpliendo con una serie de cuestiones. Lacan habla del goce, Freud habla de las ganancias secundarias, en este sentido de este regodeo, en este malestar, por este miedo a lo nuevo, a perder todo eso. Entonces, eso es lo que pensamos en psicoanálisis. Si a una persona, por ejemplo, que se ha estado resguardando, porque un síntoma también puede ser como un búnker. Una persona que se ha estado resguardando en un síntoma, se genera una práctica, para ponerlo de alguna forma, de horca y cuchillo, puede ser que se esté precipitando a la persona que está haciendo el trabajo a un pasaje al acto, ¿no? A algo donde de repente se sienta fuera de ese búnker, pero no sabe qué hacer con su vida. Por eso el trabajo analítico es un trabajo, no es un proceso pacífico, ¿no? Hay un trabajo que va ayudando a la persona a ir construyendo estas cosas, este andamiaje, estos cimientos a los que después puede arribar y no quedarse solamente sin el síntoma. O sea, el síntoma le enseña, el síntoma es un camino o sea, si la persona se da la oportunidad de trabajar sus síntomas, la enseñanza que va a recibir de los síntomas es impresionante. O sea, Lacan hablaba de un saber de la verdad. Eso es lo que va a adquirir ahí, porque los síntomas dan cuenta de esa verdad del deseo, de esa forma en que se expresa el goce. Entonces, nos da una oportunidad de trabajar y una vez que desaparece ese tipo de, pues, digamos, este síntoma, no necesariamente significa que las maquinarias, las operaciones, los principios que generaban ese síntoma hayan desaparecido. Pero si se trabajó analíticamente, es que no se trabajó el asunto sintomatológico de disolver el síntoma, sino de las operaciones, las maquinarias, los principios que lo generaban. Eso es lo que hay que advertir. Eso es donde se dirige la praxis analítica, ¿no? O Sí, debería. sí, las operaciones, los principios. Y esto también, pues, me hace ir a uno de los capítulos de tu libro que seguramente abordarás dentro del tema del curso y que usualmente siempre resulta el interés de la gente cuando hemos estado proponiendo temas para hablar de ellos, y es el caso de las fobias, ¿no? Este tema también, que al igual que los síntomas, cuando se presentan, sobre todo que a lo mejor ahí es más, eh, pues recurrente, por lo menos la observación desde los niños, ¿no? Y entonces siempre se busca el tratar de anular la fobia sin dar cuenta lo que la fobia significa y lo valioso que es ir a preguntarnos qué es lo que está generando el tema de la fobia y si está ayudando en lugar de perjudicar como a veces se piensa, ¿no? Lacan decía, o sea, me encanta la frase de Lacan cuando dice, la fobia es un instrumento construido para salvaguardar la integridad psíquica. Ujú. O sea, es todo un herramental ahí que es necesario para salvaguardar la integridad psíquica frente a una serie de cuestiones, como por ejemplo una madre que no está pudiendo poner límites, un padre pusilánime que no está pudiendo generar las condiciones para protegerlo de lo mismo, que no está pudiendo inscribir claramente una diferencia, un corte, pues entonces la fobia tiene una encomienda clara a desempeñar para salvaguardar esta integridad psíquica, porque sin él se estaría sumergido en la angustia. Claro. Esa es la operación. Entonces, gracias a esta maquinaria, es que el niño sale de la angustia y entonces se mantiene en la fobia. Incluso, por ejemplo, en la clínica con niños o incluso con adultos. O sea, a veces cuando se trabaja la dimensión de la angustia,
Esto es muy grande porque Lacan tiene todo un seminario sobre la angustia, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, está esta parte de que a veces hay que construir una fobia en el niño, Ujú, claro, que tenga en dónde apuntalar, en dónde tener representado toda esa serie de miedos, porque la angustia no tiene sitio. Por eso anida en el angus corazón. Por eso es ese sentimiento de vacío, de ese hueco, ¿no? claro. José, y hemos hablado, por ejemplo, de cosas que están relacionadas con, bueno, pues con las fobias, con el síntoma, y hablamos de estas formas de posicionamiento subjetivo. Eh, Tú vas a abordar dentro del curso la neurosis, la histeria y la obsesión, la psicosis y la perversión, ¿es así? Así es, y también pienso hablar sobre esto que atraviesa ambas, que es la vida y la muerte, ¿no? Cómo son estos imperativos. Lacan en el seminario 3, cuando dice que la neurosis es una pregunta, y después todo mundo, al repetir a Lacan, dice, pues es que es un padre, qué cosa es ser una mujer, todas esas cosas. También la pregunta es qué es estar vivo, qué es estar muerto. La pregunta también es qué ven nacer al mundo. O sea, allá hay preguntas que también están insistiendo y donde las estructuras tienen formas de plantear cierta resolución, cierta forma de posicionamiento frente a esas preguntas. Entonces, también pienso hablar de eso. Las adicciones me parece un tema que también se va a tocar. Otro tema que quiero trabajar mucho es el asunto del cuerpo y sobre todo los trastornos alimenticios. Me encanta la idea de la palabra de trastornos alimenticios porque no conozco ninguna sociedad en el mundo que no tenga una alimentación trastornada. O sea, si es algo producido por una sociedad que tiene que ver con comer, es trastornado. Entonces, no, no existe, no ha existido en ningún momento de la historia una sociedad, una cultura, ni siquiera, o sea, si revisamos, o sea, incluso en el veganismo, o sea, si revisamos los principios que nos podría decir un antropólogo físico sobre el desarrollo de colmillos, sobre en la evolución, la importancia de la vitamina B para el desarrollo de la corteza cerebral y toda una serie de cuestiones, el intestino grueso que tenemos mucho más grande que el intestino que los que son solamente animales que solo comen vegetales. O sea, el intestino grueso nos ayuda a digerir proteínas animales y grasas animales, mientras que los animales, por ejemplo, que son esencialmente digamos, de alimento vegetal, tienen intestinos delgados mucho más grandes que el nuestro y el intestino grueso es más pequeño. Entonces nosotros somos, bajo cualquier principio, omnívoros, o sea, comemos ambas cosas. Entonces, ¿qué tanto de ambas cosas? ¿Qué es lo correcto? ¿Es correcto ser vegano? ¿Es correcto ser carnívoro? Son tradiciones, son modas, son cuestiones culturales y vamos a encontrar diferentes apuestas, diferentes circunstancias. Ninguna de ellas tiene una respuesta total. En todas hay una serie de problemas y de conflictos. Entonces, que empecemos a hablar de eso, o sea, de trastornos de la alimentación para decir mis vidas, o sea, no hay más que eso. Si nos alimentamos es de manera trastornada, ¿no? Sí. El hambre, el hambre de saber, el hambre de la sensualidad, el hambre, o sea, esa hambre también está tocando con el asunto de la ingesta de lo que podemos meternos de alimentos, ¿no? El Todo exceso, ese tipo, perdón, el exceso, el exceso, obesidad, esto, el exceso, el cuerpo, cómo finalmente eso que comemos deja marcas, ¿no? Y así. está el cuerpo. Entonces Ujú. ese cuerpo como este lugar donde vamos a poder ver el rastro de todo esto que hemos estado alimentando. Entonces, también pienso meterme con ese tema, también el asunto que decía de las adicciones. Creo que hay mucho que el psicoanálisis puede aportar en ese sentido, ¿no? Sí, solo sí salimos también de estos marcos normativos muy moralizados, en donde también, así como decíamos que no hay una sociedad, no ha existido ninguna sociedad que tenga una cultura gastronómica que no sea trastornada, no existe ninguna sociedad que no haya generado condiciones de estados alterados de conciencia. No existe.
Hace un momento dijiste si es correcto comer de una cierta manera o de otra, qué es lo que lo hace trastornado o no. Y me pongo a pensar si tal vez la pregunta pudiera estar entre si es correcto decir que es correcto, ¿no? Frente a este tipo de circunstancias, cuando estás hablando de esto también, de que qué es un trastorno. O sea, ¿hay alguna otra manera Claro, de estar trastornado? sí, O sea, ¿no? o Por como eso, cuando hablas, por ejemplo, de las funcionalidades. ¿Existe una familia modelo que sea funcional? sí, ¿No? modelos, sí, eso sí Bueno, existe. El tema es modelos, que pero es, funcional, es sí. exacto. Ujú. Es eso, la familia modelo, la familia, digamos que es funcional. Pero lo que es importante es que si es verdad esta parte donde somos patológicos, o sea, la condición humana es patológica, es una diferencia, es equivocación, es salir del código, es generar el equívoco. Si la condición humana está en esas cuestiones, no somos certeros al comer. O Ujú. sea, ahí también está todo esto. O sea, cuando Freud hablaba del malestar en la cultura, lo que hablaba es de que el malestar está en la cultura porque lo hacemos los hombres, no viceversa. O sea, la cultura es una factura de esta serie de fuerzas, de principios que están en la cuestión psíquica. Porque si no nos perderíamos que fue primero el huevo o la gallina. Es que primero fue la cultura, ¿ok? ¿Y cómo se generó la cultura? Entonces nos damos cuenta que Freud no está equivocado de empezar el malestar en la cultura, en tanto los sellos de origen en esa cultura tienen que ver con lo humano. Entonces no hay culturas que no sean patológicas, ¿no? Ujú. Felizmente, digamos, lo normal es ser un chimpancé, ¿no? Él sí tiene todo como en código, que sí, que no, un orangután, ¿no? Sí, pero esa sería la normalidad siempre y cuando perteneciéramos a esa Esa, raza esa es la normal, orangutana claro, allá. a esa normalidad, claro. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver esta cuestión de la diferencia, de decir, cuestiones de modas, de hegemonías, ¿no? Ujú. Familia disfuncional, familia, dices, uy, ¿qué es eso, no? Trastornado o no comerlo, en qué momento llega una adicción. Sí, este tipo de cosas que pareciera ser que a pesar de estar en una sociedad en la que se supone que está el boom de la información a todo lo que da y está completamente disponible a la vuelta de un simple tecleo cualquier tipo de información que se solicite, pareciera ser que nos da miedo hablar de este tipo de cosas y entonces somos muy dados a clasificar. Y por eso me parece muy valioso y yo invito a todas las personas que nos estén viendo, tanto ahorita en el live como a las personas que después nos vean a través de, de Praxis en el tema de Facebook o en tu canal de YouTube, a que se acerquen a lo rico que puede ser este curso que nos vas a dar, porque permite esa posibilidad de dar cuenta de estas cosas que a lo mejor pueden dar un poco de miedo, pero que están ahí y que nos hablan de nuestra propia humanidad, de nuestra propia posición subjetiva en el mundo y de cómo nos estamos moviendo en función de esa forma de posicionamiento subjetivo, que no tiene que ver con temas de clasificación, de bondad, de maldad, de bienestar, de malestar, sino de cómo nosotros, a partir de esas formas de posicionamiento subjetivo, podemos ir generándonos condiciones de mejor estar dentro de este mundo en el que nosotros vivimos. Claro. Y de hecho también pienso tocar algunas cositas como la cuestión de la llamada diversidad sexual, en el sentido de, pues, romper con estas tradiciones en donde como que la gente falsamente piensa. Es interesante que Freud, cuando piensa que la sexualidad se apuntala en los genitales, pero no se desprende de los genitales, eso ya se haya olvidado y se piensa que se nace niño por tener pene o se nace niña por tener vagina. Y entonces, si uno nace niño teniendo vagina, tiene que hacer una corrección. Cuando lo que nos muestra el psicoanálisis es que no se puede ser niña o no se puede ser niño. O sea, lo ser niño y lo ser niña es una condición de una dialéctica, de un juego entre lo masculino y lo femenino, entre lo positivo y lo pasivo. O sea, es una serie de posibilidades combinatorias. Uno no puede ser algo sin el diálogo con lo opuesto. Y uno se va construyendo en esa espectralidad, todos.
Entonces, eso también pienso desarrollar en este trabajo. Y algo que me parece importante también que sepan es que los horarios que se plantearon precisamente para este curso es que sea posible que lo puedan tomar tanto la gente, por ejemplo, que está en México, desde luego, pero también de Argentina y de España, en Europa, ¿no? Porque los horarios no van a ser, no van a tratar de ser demasiado, digamos, aunque en México no, nos convenía salir tarde, vamos a salir con horarios que puedan ser seguidos por las personas de diferentes latitudes, ¿no? Y también tenemos esta oferta que hemos estado haciendo a través de los cursos de praxis, que muchas de las personas que nos han privilegiado con su preferencia y con el estar acompañándonos, como algunos de los que ya tenemos acá, como Rosalinda, que dice que no se va a perder el curso, que ya nos acompañaba en otros. Así es que bienvenida, Rosalinda. Eh, que también tenemos grabadas las sesiones y dejamos disponible la posibilidad de la grabación y de las preguntas para poder ser expuestas, aun cuando no pudieran estar, pero que puedan tener la información a la vuelta de simplemente estar teniendo a la mano el video de la clase que se generó con todo y las preguntas, con las participaciones y que se puedan exponer posteriormente. Entonces, que sepan que tienen esa posibilidad, que saben que ahí lo tienen a la mano. Tenemos gente ahorita de Costa Rica, como Cristina Rodríguez, que nos está saludando desde Costa Rica. Bienvenida, Cristina, muchísimas gracias. Ojalá que te puedas incorporar, que también tenemos a gente de Costa Rica, de Perú, que están por acá siguiéndonos. Y sí, como bien dices, pues de donde quieran estar, creo que va a ser una experiencia, así lo veo yo, este tema de cursos que eh, la realidad es que el cariño y la dedicación que le ponemos tanto a los cursos como a las personas que los imparten en praxis psicoanalítica, pues justamente tienen que ver con eso, para que puedan dejar una experiencia positiva dentro de cada una de las personas que nos acompañan. Entonces, pues, los esperamos. Vamos a estar teniendo algunos otros lives, algunos otros acercamientos con relación al tema de este curso que va a dar José. Repetimos el nombre, la psicopatología como construcción de la subjetividad. Los días que se va a impartir son el 9, 10, 23 y 24 de julio. Van a ser 4 sesiones de 3 horas cada uno, como ya saben que los tenemos, y los 14 capítulos de su libro, que ya algunos de ustedes ya lo tienen, y si no lo tienen, bueno, se pueden acercar con nosotros o pueden acercarse a través de Amazon para adquirirlo. Este va a ser el libro de texto a partir del cual se va a estar basando José y que pues finalmente es su texto y va a hablar de esto que ya nos ha estado planteando y desde este abordaje que él nos ha estado comentando acá. Así es que, pues José, no sé si quieras decir algo más respecto de esto. Nada, que creo que puede serles algo interesante porque va a ser una perspectiva crítica, este, orientada desde diferentes planos. Creo que el hecho de que mucha gente no sepa, pero yo soy, digamos, tengo dos líneas. Soy antropólogo, soy licenciado, maestro y doctor en ciencias antropológicas y maestro y doctor en teoría psicoanalítica. Entonces, creo que he logrado construir un diálogo interesante y y bueno, todo esto a la luz esencialmente, digamos, del camino que ha generado Freud y Lacan, ¿no? Pero también algo importante que tiene que ver con praxis en castellano. Exacto, estaba a punto de decirlo, Sí, ¿no? Lejos de esa viscosidad, lejos de sí, esa oscuridad que de pronto eh, permite escudarse para poder decir que no comprendo nada, que no sé exactamente cómo abordarlo, que no sé cómo hablarlo. Y justamente pues eso es lo que tratamos de estar siempre dirigiendo los esfuerzos desde acá. Y es muy algo bien. que te agradecemos mucho a ti, José, porque nos permites mucho esa posibilidad. Así es Pues que, muchas gracias, Luz, muchas gracias, Emanuel, por a esta todos los, oportunidad que me dieron. no, hombre, al contrario, a ti, pues eres el dueño de la casa. Así es que, pues, bienvenidos a todos los que nos quieran acompañar en esta experiencia. Nuevamente así la denomino porque me gusta denominar así estos cursos que nosotros les traemos para ustedes y ojalá que nos acompañen. Saben que si nos mandan algún inbox, estaremos ahí para ustedes, para estarles acompañando en su proceso de inscripción
Y pues muchísimas gracias, José. Nos encontramos pronto en otro live para seguir platicando respecto de tu curso. Muchas gracias, Chaluz, y bueno, los espero ver en el curso. Hasta luego. Hasta luego.